Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada del primer Congreso Médico Nacional COVID-19. Gracias a todos quienes entre la jornada de ayer y hoy han continuado inscribiéndose para ser parte activa de este Congreso. Queremos recordarles que para obtener el certificado de su participación en este Congreso, el mismo que tiene el aval de la Universidad Técnica de Ambato y del Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua, los participantes deben cumplir con 40 horas clase, que son justamente parte de la participación de este Congreso durante los 3 días, más cumplir con la aprobación de 3 módulos que son parte del proceso de capacitación y formación, estrategias para combatir los efectos del SARS-CoV-2 a través del aula virtual del Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua. El link de esta aula estará siendo difundida por las páginas oficiales del Gobierno Provincial de Tungurahua a partir del lunes 24 de agosto. Extiendo para todos los participantes un saludo cordial de nuestro prefecto, el doctor Manuel Caizabanda Jerez. Queremos compartir también con ustedes, queridos amigos, la modalidad de preguntas se las está canalizando con un equipo técnico que hace una evaluación. Si hay preguntas parecidas o similares, se contestará una sola para optimizar el tiempo y la realizaremos al final de la exposición de cada uno de los ponentes. En esta segunda jornada abordaremos temas como mitos y realidades del COVID-19 con el doctor Iván Barreto. Hablaremos sobre atención primaria en COVID-19 con la participación del doctor Washington Alemán. Hablaremos también del protocolo de uso de pruebas rápidas para detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2 con la participación de la doctora Estefanía Chavarría. Y hablaremos también de la perspectiva de los avances de la vacuna de COVID-19 con un representante del Ministerio de Salud Pública. Iniciamos esta segunda jornada con la participación del doctor Iván Barreto Zambrano, médico internista, coordinador médico de la Brigada de la Municipalidad de Guayaquil. El doctor Iván Barreto estudió en la Universidad Estatal de Guayaquil, hizo su posgrado en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Medicina Interna, médico del Hospital Alcíbar, como residente, como coordinador y como jefe del Departamento de Medicina Hiperbárica, médico del Hospital Guasmo Sur, jefe del área de choque y gestión de riesgo, además de médico de la unidad de cuidados intensivos, ahora coordinador médico del Hospital Bicentenario del municipio de Guayaquil. Con el doctor Iván Barreto abordaremos en esta tarde el tema mitos y realidades COVID-19. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta segunda jornada del primer Congreso Médico Nacional COVID-19. Aquí nomás. Hola, muy buenas tardes. Vamos a hablar un poquito sobre los mitos y realidades con respecto al COVID-19, ya que desde que comenzó la pandemia se han dicho muchas cosas, han habido muchas pruebas anecdóticas, muchos testimonios sobre la enfermedad, sobre el virus y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a tratar de dilucidar entre mitos y verdades, y hay algunas premisas que todavía no han sido comprobadas, pero tampoco han sido descartadas. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que hay algo que se llama argumentum ad ignorantiam, ¿no? En donde el significado dice que no existe ninguna evidencia en contra publicada hasta la fecha de algún medicamento, alguna sustancia o alguna otra cosa, lo cual dice mucho de las personas que avalan testimonialmente lo que presenta algún fármaco. Bueno, ¿qué es la medicina anecdótica? Son pruebas recogidas de manera casera, ¿sí? O de manera casual, informal, y dependen en gran medida de testimonios y tienen carencia de método científico. ¿Qué significa esto? Que porque alguien me dijo, yo tomé jugo de tal fruta, por eso no me ha dado COVID, pero no es así, no hay un método científico que lo compruebe. Bueno, vamos a comenzar cuáles han sido la mayoría de los mitos y verdades con respecto a esta enfermedad. Primero, la vitamina C previene el COVID-19. ¿Cuál es la verdad? La vitamina C no previene la enfermedad.
Se ha publicado grandes estudios. Ahorita, hace algunos días, hay un protocolo MAT que dice que también hay que administrarle vitamina C en una de las fases de COVID-19. Bueno, están estudios todavía, pero todavía no podemos dilucidar si la vitamina C previene o no previene el COVID. También hay la premisa de que la vitamina C previene el resfrío, pero bueno, esto no es así, ya que la vitamina C o el ácido ascórbico disminuye entre 6 y 13 horas netamente la progresión de la sintomatología en un paciente con resfrío. El ibuprofeno no está contraindicado en pacientes con COVID. Bueno, ese es un mito. El ibuprofeno no está contraindicado en pacientes con COVID. Incluso en algunos protocolos se está avalado la utilización de ibuprofeno, tanto así como el paracetamol. Se debe tomar medicamentos para subir las defensas para combatir la enfermedad. Pero bueno, eso no es real. No existe ningún medicamento hasta el momento que nos avale y que nos diga que aumentan las defensas o que las refuercen. Lo óptimo es tener buena alimentación, buen descanso, hacer ejercicio físico, que eso va a reforzar no solamente el sistema inmunológico, sino todo nuestro cuerpo. Los antibióticos son útiles para combatir el virus, lo cual no es real. Los antibióticos es para bacterias, ¿sí? Los antibióticos no tienen acción contra virus, entonces no debemos utilizar indiscriminadamente la utilización de estos antibióticos para el resfrío, para la gripe, para el COVID, etcétera, excepto en el caso de nosotros tener criterios de sospecha en que el paciente se haya complicado con una infección bacteriana. ¿Solo las personas ancianas se enferman de COVID-19? No solamente las personas ancianas. Todos los grupos etarios pueden enfermarse de COVID. Lo que pasa es que las personas ancianas son más vulnerables a tener gravedad por el COVID-19. Otro de los mitos, el SARS-CoV-2 no puede permanecer en superficies por mucho tiempo, lo cual no es real. El virus sí puede permanecer en superficies, en plástico 5 días, en aluminio de 2 a 8 horas, en acero más o menos 5 horas, etcétera, lo cual nos conlleva a hacer una desinfección siempre viendo la condición de la superficie. Todos se enferman gravemente y mueren por COVID-19. No es así. El 80.9% tendrán síntomas leves, un 13.8% de síntomas moderados a severos que requerirán hospitalización, un 4.7% estarán en condición crítica que requieren cuidados intensivos y se están intubados, entre el 45 y el 65% tienen probabilidad de morir. Tenemos que dejar bien en claro que una infección por COVID no significa que sea la muerte, no nos está diciendo que tenemos gran probabilidad de morir, no, el 80.9% ocurren de manera levemente sintomática o asintomática y eso significa, según la estadificación, que va a necesitar tratamiento o no va a necesitar tratamiento. La mayoría dentro de este porcentaje va a necesitar solamente descanso, hidratación, de pronto paracetamol para el dolor de cabeza, para la fiebre, etcétera, ya que no deben ser utilizados indiscriminadamente los antibióticos que nos van a dejar a nosotros los médicos sin un arma muy poderosa frente a infecciones bacterianas. Otra de los mitos, el frío y la nieve pueden matar el nuevo coronavirus, pues no es real. El frío y la nieve no pueden matar el nuevo coronavirus. Se han visto y hay países con bastante frío o bajas temperaturas que hay bastante contagiosidad. Incluso en las capitales de algunos países tienen bastantes pacientes contagiados y bastante letalidad. Otro de los mitos para los cocainómanos, la cocaína puede proteger contra el SARS-CoV-2. No es real tampoco. La cocaína no protege contra el SARS-CoV-2. Fumar cigarrillo no protege contra el SARS-CoV-2. Fumar marihuana no protege contra el SARS-CoV-2. Fumar cualquier tipo de sustancia no protege contra el SARS-CoV-2. Otro mito, bañarse con agua caliente previene la infección contra el SARS-CoV-2. La verdad, bañarse con agua caliente no previene la infección por SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque va a estar en la superficie del cuerpo y si el paciente ya está contagiado, no va a evitar que el agua caliente de la piel evite que el paciente no progrese en la enfermedad.
El nuevo coronavirus puede ser transmitido por picadura de insectos. El único vector del coronavirus es el humano. El humano es el que transmite. El humano es el que transmite la infección hacia otro humano por contacto, contacto con mucosas, por gotitas, etc. Entonces, cualquier picadura de insecto hasta ahorita no se ha comprobado que sea transmisible por el nuevo coronavirus. ¿Se puede matar el nuevo coronavirus rociando el cuerpo con alcohol o con cloro? No es real. ¿Por qué? Porque solamente que el paciente fallezca puede que se muera el coronavirus, pero no. No se puede matar el nuevo coronavirus rociando el cuerpo con alcohol o con cloro. Eso es falso. Para que el coronavirus no tenga ser infeccioso, debe tener contacto durante algún tiempo o tiempo prolongado con alcohol o cloro, lo cual nos puede provocar una intoxicación tanto con cloro o con alcohol. Otro de los mitos, enjuagarse regularmente la nariz con una solución salina, con agua de mar, puede prevenir el nuevo coronavirus. ¿Cuál es la verdad? No hay pruebas que indiquen que esta práctica proteja a la infección por el nuevo coronavirus. Lo único que puede provocar es mejorar los síntomas de resfriado, la congestión nasal, desinflamar, etcétera, pero no está comprobado todavía que pueda prevenir la infección por coronavirus. ¿Comer ajo puede ayudar a prevenir la infección por coronavirus? Pues el ajo es un alimento saludable que puede tener ciertas propiedades antimicrobianas, sin embargo no se ha demostrado o no se ha obtenido pruebas de que comerlo proteja contra el nuevo coronavirus. La probabilidad de que el coronavirus se propague por los zapatos e infecte a personas es muy baja. Todo el mundo hace desinfección de zapatos, desinfección de todo este tipo de cosas, pero no se ha visto que el nuevo coronavirus sea transmitido por zapatos. Hay un estudio donde se han hecho hisopados a la suela de los zapatos en unas unidades de cuidados intensivos, donde solamente de 900 o 800 pares de zapatos, uno solamente fue infectado o se encontró rastros del coronavirus, lo cual nos lleva a decir que no es verdad que el nuevo coronavirus se propague por los zapatos. Otro mito, usar mascarillas por largo tiempo provoca intoxicación por dióxido de carbono o hipoxia. Bueno, eso tampoco es real, ¿sí? La utilización correcta de la mascarilla N95, mascarilla quirúrgica, KN95, JN95, no provoca hipoxia ni provoca intoxicación por dióxido de carbono siempre y cuando se lo utilice correctamente. Añadir pimiento picante a la sopa u otras comidas previene y cura el coronavirus. Pues no, tampoco se ha comprobado que este comestible o este vegetal con grandes poderes antiinflamatorios pueda prevenir el coronavirus. No lo previene, no hay estudios que lo avalen, tampoco hay un estudio manifiesto sobre aquello. Pulverizar lejía y otros desinfectantes sobre el cuerpo o introducirlos en el organismo protege al COVID, por el COVID-19 y puede ser peligroso. O sea, verdaderamente hay una corriente muy grande donde avalan el consumo diariamente de un producto, ¿sí?, a base de cloro, lo cual las sociedades toxicológicas a nivel mundial no avalan la utilización de esto. Las universidades de aquí de Ecuador lo prohíben, el Ministerio de Salud Pública también prohíbe el consumo de este producto, ya que puede ser perjudicial o tóxico. Mitos, el distanciamiento social no es necesario si ya te has infectado. ¿Cuál es la verdad? El distanciamiento social sigue siendo necesario, así una persona haya tenido contacto con el virus. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo dure la inmunidad, no sabemos si hay reactivación del virus que ya hemos tenido, entonces debemos seguir manteniendo el distanciamiento social, el correcto lavado de manos, la desinfección con cloro, la desinfección con cloro de superficies, con alcohol, el lavado de manos con alcohol, la utilización correcta de mascarilla. Lo que nos hemos dado cuenta a medida que hemos hecho las brigadas en todo este tiempo, tanto en Guayaquil, en Quito, en Manabí y ahora en Tungurahua, es que las personas no saben utilizar correctamente las mascarillas o tienen mucho tiempo de utilización de mascarillas. Hay personas que utilizan mascarillas hasta una semana, una mascarilla quirúrgica una semana, no la manipula correctamente, están sucias, son focos de infecciones. Entonces yo creo que hay que
capacitar al personal, ¿sí?, al personal, a la ciudadanía, sobre la correcta utilización de mascarilla. Que cuando se manipule la mascarilla deben ser las manos lavadas, las manos desinfectadas, ¿sí?, y eso disminuirá ostensiblemente la propagación y el contagio comunitario. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Hay alguna...? Hay algo que nosotros los médicos debemos tener bien claro. Y es que debemos ser pragmáticos y críticos en lo que leemos. No debemos dejar de buscar en páginas oficiales, en páginas con buen sustento científico, en páginas con buenos estudios sobre la utilización tanto de la prevención como de los tratamientos. No todo lo que leemos es total verdad. Hay muchas personas que utilizan las redes sociales para aprender de ciertas cosas médicas que no tienen ningún sustento. Diariamente llegan miles de información basura, lo cual tanto los médicos como los ciudadanos hay que coger con pinzas y saber leer un artículo, o si la persona que lo lee no es médico, pedirle a un personal de salud que nos pueda dilucidar o nos pueda resumir qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no. Todavía no se comprende en la totalidad sobre la transmisión, totalmente la transmisión del coronavirus, la propagación, etcétera, y tampoco, peor aún, el tratamiento. Todavía están en fases de estudios. Esperemos que venga la vacuna rápidamente, pero mientras tanto seguir utilizando la mayor arma que tenemos: el distanciamiento social, evitar aglomeraciones, la correcta lavado de manos y la correcta utilización de mascarillas. Vemos todos los días en las calles personal que no está en contacto con otras personas o con pacientes con probable COVID-19, con overoles, con guantes, con alcohol, con visores. Eso no es correcto. Las personas en las calles pueden salir con mascarilla, utilizar su frasquito de alcohol, su alcohol gel, o de pronto máximo utilizar los visores. No es muy necesario utilizar zapatones en este tipo de situaciones, o utilizar overoles, lo cual disminuye ostensiblemente las medidas de protección para el personal médico que estamos en contacto diariamente con los pacientes con COVID-19. Ya, ok. Se ha comprobado si el virus muere conjuntamente si la persona contagiada ha dejado de existir. Bueno, esto está en estudio todavía. Si la persona muere, el virus no tiene un agente para infectar y progresivamente disminuye su característica de contagiosidad viral. Todo depende de la carga viral del cadáver. Por eso hay protocolos de utilización o manejo de cadáveres que hay que hacerlo con mucho cuidado, con todas las medidas del caso. Otra pregunta es, ¿la ivermectina baja la carga viral o puede tomar para el COVID? Hay hipótesis donde dice que la ivermectina disminuye la replicación viral. Hay muchas hipótesis, pero hay otros estudios donde dice que para utilizar óptimamente la ivermectina o que sea un efecto en la replicación viral o etcétera, necesita 1.200 miligramos de ivermectina, lo cual conduce a una intoxicación, pero eso está en estudio todavía. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, inquietud, estamos para servirle. Muchísimas gracias al doctor Iván Barreto. Un fuerte aplauso para nuestro profesional de la medicina, quien está compartiendo con nosotros en este primer Congreso Médico Nacional. Bajo nuestras creencias, creemos que lo que nos recomiendan los abuelitos, los vecinos o alguien cercano nos va a servir para no contagiarnos o para combatir la enfermedad misma. Como ya lo explicó el doctor Barreto, ante esta enfermedad existen muchos mitos
y muchas realidades que solo la tendremos de la mano de un profesional de la salud. Recordemos que estamos enfrentándonos a un virus mortal. Inmediatamente quiero presentar ante ustedes a nuestro siguiente ponente. Él es el doctor Washington Alemán, médico graduado en la Universidad de Guayaquil, especialista en enfermedades infecciosas y VIH, actualmente docente de la Universidad Espíritu Santo y coordinador de la Unidad de Prevención de Enfermedades Infecciosas del municipio de Guayaquil. Con el doctor Washington Alemán en esta tarde trataremos el tema atención primaria en COVID-19. Doctor, muy buenas tardes. El tiempo es suyo. Sí, esperamos unos minutitos, el doctor está por conectarse, esperamos unos minutos para que el doctor pueda ya iniciar la exposición que tiene planteada para el día de hoy. Estamos esperando unos minutos. Queridos participantes, estamos con un problema de conexión con el doctor Washington Alemán. Sin embargo, queremos rogarles que podamos tener un receso de unos 3 a 4 minutos mientras logramos ya establecer la conexión. El doctor está, por supuesto, desde la ciudad de Guayaquil, siendo parte de este primer congreso. Mientras tanto, queremos dejarles con lo que ha sido para nosotros desde el inicio de esta pandemia, para los tungurahuenses, un nuevo himno, un himno de esperanza, un himno que ha despertado en cada uno de nosotros la fe para no decaer frente a esta enfermedad que estamos viviendo en el mundo entero.
Hola. Muy bien. Hoy vuelvo a despertar desde mi ventana, mirando el volcán. Hoy vuelve a renacer la esperanza de este pueblo que me vio nacer. Un pueblo que no se rinde, que no se doblega en la adversidad. Tungurahua, fuerza, pasión, mi vida, mi tierra querida, yo voy a cuidarte. Para el Ecuador y para todo el mundo. Para el Ecuador y para todo el mundo. Y un día junto con nosotros volveremos a soñar. Tungurahua, tierra querida, siempre te voy a cuidar. No, ni un temblor. Estamos ya con presencia del doctor Washington Alemán. No sé si nos logra escuchar para hacer una prueba de sonido para poder iniciar, doctor. Sí, te escucho bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Espérenme, me confirman el audio que esté correcto también en auditorio del gobierno provincial y le damos paso a su presentación del día de hoy. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Bueno, a la hora. Sí, estamos con audio. Continuar ya con la exposición correspondiente, por favor, doctor. Comenzamos nomás, sin presentación. Le hicieron la presentación anteriormente, doctor, sino que justamente fue cuando usted ya todavía no estaba conectado, sí, ya le realizaron. Gracias, Galito. Sí, vamos a retomar la presentación del doctor Washington Alemán. Ya lo tenemos conectado. Muchísimas gracias, doctor. Sabemos que la conectividad nos falla en ciertos momentos. Sin embargo, hemos estado con todos los participantes de este primer Congreso Médico Nacional esperando su participación. Recordarles, amigos, que esta ponencia va a tratar sobre la atención primaria en COVID-19. El doctor Washington Alemán es médico graduado en la Universidad de Guayaquil, especialista de enfermedades infecciosas y VIH, actualmente docente de la Universidad Espíritu Santo y coordinador de la Unidad de Prevención de Enfermedades Infecciosas del municipio de Guayaquil. Es un gusto tenerle con nosotros, doctor Washington Alemán. El tiempo es suyo. Bueno, muy buenas tardes. Primero, agradecer por la invitación para poder conversar con ustedes de un tema que es de interés a nivel mundial y en especial a nivel del país. Vamos a tratar de, en estas cortas presentaciones, poder compartir algo de la experiencia que nosotros vivimos en Guayaquil y que probablemente no quisiéramos que nadie vuelva a pasar o le vuelva a ocurrir, ya que definitivamente lo que pasó o lo que pasamos en Guayaquil fue una verdadera catástrofe sanitaria y que probablemente siempre es bueno compartirlo, conversarlo, para tratar, vuelvo y le repito, de que nadie vuelva o nadie pueda
volverle a ocurrir lo que le pasamos. La siguiente, por favor. Bueno, esta diapositiva siempre la ponemos solamente como para recordar algunas de las catástrofes o algunas de las grandes pandemias a nivel del mundo. Es probable que muchos no hubiéramos imaginado ser actores dentro de una pandemia a nivel de la humanidad. Y bueno, nos está tocando ser actores, ¿no? Sería interesante ver cómo, después de muchos años, ver lo que hablan de lo que ha pasado en el mundo y en el país. Yo creo que es importante, ¿no? Todos sabemos que este virus, el SARS-CoV-2, quien es responsable de la infección del COVID, es un virus que probablemente cuando leíamos las primeras publicaciones o cuando veíamos las noticias de la afectación allá en el continente asiático, creíamos que este era un virus igual que los anteriores coronavirus, que probablemente se iba a quedar confinado en el continente asiático, que era poco probable que llegue a Latinoamérica y peor que llegue a nuestro país, ¿no? Pensábamos que al igual que el resto de infecciones, como habíamos dicho, el coronavirus, iban a ser enfermedades autolimitadas, enfermedades regionales, y que se iban a diluir y se iban a ir, ¿no? Yo creo que cuando vemos retrospectivamente, vemos la historia desde noviembre o diciembre para acá, creemos que nos hemos equivocado muchos, partiendo desde la propia Organización Mundial de la Salud y probablemente los gobiernos, probablemente incluido, creo que debemos incluirnos todos, porque yo creo que a este virus lo minimizamos, creíamos que era un virus o nos lo vendieron como que era un virus que no mataba a nadie, que era una simple gripe y que probablemente esto iba a pasar. Es probable que lo único cierto de esto es que es un virus cuya mortalidad, si bien es cierto, es alrededor del 1%, pero probablemente su grado de infectividad es muy alto, ¿no? Si uno lo compara con virus como el ébola, donde probablemente la mortalidad es mucho mayor, es un virus que tiene a todo el mundo de rodillas, países del primer mundo con sistemas sanitarios más sólidos, ¿no? Se han visto colapsados, no digamos sistemas o países como los nuestros, Latinoamérica, en donde nuestros sistemas de salud de por sí van a ser muy frágiles, ¿no? La siguiente, por favor. Esto para recordar lo que el Ministerio de Salud saca en sus publicaciones. Sabemos que la cifra del Ministerio de Salud, lastimosamente, uno de los grandes fracasos, creo yo, dentro de la pandemia en el país, lastimosamente es el sistema de vigilancia, ¿no? Digo desgraciadamente porque el sistema de vigilancia es el soporte en la lucha frente a cualquier pandemia. Y los números que el Ministerio de Salud registra, todos sabemos que lastimosamente no son números reales, que hay subdiagnóstico, que el hecho de tener nomenclatura para casos confirmados y requerir PCRs hace de que cuando uno revisa los números del país y ve que el país y que el ministerio apenas ha hecho 300.000 PCRs en el país, yo creo que quienes nos gusta la salud pública podemos decir que somos uno de los países que menos hemos testeado. Por lo tanto, no vamos a saber las cifras exactas de lo que está pasando en el país. En este momento, cuando ustedes ven esta gráfica, que es más reciente, tenemos claro que hay ciudades donde han podido un poco disminuir la velocidad de la epidemia, como es la provincia de Guayas, Santa Elena y Galápagos, ¿no? Pero cuando ustedes ven el resto del país, encuentran todavía con una alta tasa de transmisión comunitaria, y en estos últimos días es que estamos viendo que tiende un poco a enlentecerse, y creo yo que todos queremos que probablemente ya acabe esta pesadilla en el país para poder tratar de volver o de intentar
a la nueva normalidad, como se la ha llamado, ¿no? La siguiente. Este calendario es para traer y hacerle un recuerdo breve del primer caso de coronavirus en el país. Creo que es conocido ya por todos los medios de comunicación social. Este primer caso ingresó al país el 14 de febrero. El día 21-22 se internó en una clínica privada y tuve la suerte, no sé si suerte o desgracia, de poder formar parte del equipo que atendimos a esta paciente. Esta paciente ingresa con un cuadro de una neumonía de la comunidad que fue catalogada inicialmente como una neumonía viral, pero que cuando se le hicieron los estudios, todo el panel de microorganismos a través de prueba de PCR fue negativo. Y era una neumonía que tenía un patrón radiológico y tomográfico muy peculiar, con imágenes que nos hacían recordar un vidrio de lustrado y que probablemente no era un cuadro típico que estábamos acostumbrados a ver en influenza, pero tenía la característica de ser un cuadro viral. Desgraciadamente, en esa época, hacer diagnóstico de coronavirus, a pesar de ser el primer caso, el país todavía no estaba preparado. Desde el 24, 25 que le tomamos la muestra, recién el día 29 nos llega el resultado en donde nos dicen que es positivo, y ahí es donde la historia prácticamente cambia, porque tuvimos que implementar junto con el Ministerio de Salud acciones para poder tratar de derivarla a un hospital que ya había sido previamente consensuado para que se convierta en el hospital referente de COVID acá en Guayaquil. Y lo que en ese momento creíamos de que era un paciente único, importado, ¿no? en donde se le hizo por parte del Ministerio el cerco epidemiológico, pero que poco a poco fueron apareciendo familiares infectados y todavía queríamos y seguíamos pensando que eran casos relacionados al caso índice, hasta cuando ya los primeros días de marzo, o la primera quincena de marzo, comenzamos a ver pacientes que ya no tenían nexo epidemiológico. El segundo paciente que alcanzamos a ver era un paciente de Daule, una ciudad que no tenía ninguna relación con el caso índice. Y a partir de ese momento, más o menos la primera quincena de abril, es cuando ocurre esta catástrofe sanitaria, la última quincena de abril, donde probablemente países o regiones como Guayaquil y Bérgamo, Italia, son las únicas regiones que han tenido las características de la epidemia como se presentó acá en Guayaquil, ¿no? La siguiente. Porque la epidemia en Guayaquil tiene características muy peculiares, ¿no? Es una epidemia que tuvo una explosión dentro de lo que es el crecimiento, ¿no? Y la rápida infección a muchos ciudadanos de una manera rápida, altamente exponencial. Por eso es que cuando ustedes miran la curva, como la que están viendo en la pantalla, la curva de fallecidos, esta rápida explosión hizo que se vaya a relacionar con una alta mortalidad, ¿no? Guayaquil en ese mes, la última quincena de marzo y la primera quincena de abril, se calcula que tuvimos fallecidos por arriba de los 10.000 ciudadanos. Acordémonos que Guayaquil en ese momento era la primera ciudad de la costa del Pacífico y era la segunda ciudad en Latinoamérica en haberse presentado el brote, pero la primera con estas características, ¿no? Y regiones como Bérgamo en Italia y Guayaquil acá en Latinoamérica
son una de las pocas ciudades que han tenido esta característica de la epidemia. Rápidamente asciende y esto hace que también rápidamente descienda. Por eso es de que Guayaquil creemos que un alto porcentaje de la población infectada tiene una inmunidad transitoria que nos ha permitido poder llevar una disminución en su mortalidad. En esta época de la última quincena de marzo y primera quincena de abril, fue catastrófico en la ciudad, porque aparte de haber un alto grado de personas contagiadas, grandes trabajadores de la salud, un gran porcentaje de trabajadores de la salud se vio también afectado, ¿no? Más del 50% se calcula de trabajadores de la salud tuvieron que abandonar su puesto de trabajo e ir a hacer telemedicina en algunos casos y en otros casos se infectaron. Lastimosamente, Guayaquil reporta alrededor de 120 médicos fallecidos en esta pandemia, sobre todo en este mes catastrófico, a quienes en el mes de julio se le brindó un homenaje, si la palabra homenaje tiene un término adecuado, creo yo que se le brindó un tributo, ¿no?, a sus familiares debido a que fueron considerados héroes dentro de la lucha contra esta pandemia, ¿no? La siguiente. Entonces, cuando ustedes ven la curva de mortalidad, ¿no?, ustedes ven la curva que prácticamente está bien delimitada como con una región bien, con una curva bien puntiaguda. Y probablemente a partir de aquí, de esta época, en estos momentos, es donde en la ciudad prácticamente quedó abandonada, quedó sitiada. Habían voces que llegaban que no salga nadie y que no entre nadie. Y eso probablemente hizo a que haya que tener mucho cuidado dentro de lo que las acciones que se tomaban. Eso permitió y eso llevó a que en esa oportunidad el municipio de Guayaquil sea el que tuvo que tomar la batuta, tuvo que tomar el liderazgo para poder implementar acciones que en la ciudad en ese momento era un verdadero caos, ¿no? La siguiente. Y es a partir de ese momento en donde Guayaquil fue considerada como la ciudad a qué es lo que hay que no hacer, fue considerada como un mal ejemplo dentro de lo que era el manejo de la ciudad. Esto fue relacionado con el colapso a nivel del sistema sanitario, tanto público como privado. Era dantesco ver los pacientes cómo se morían en la sala de espera, en los autos, o regresaban a sus casas porque estaba colapsado el sistema sanitario y probablemente esto hacía de que la mortalidad de los pacientes era terrible. Los cementerios estaban llenos, los crematorios estaban llenos y probablemente, como les decía, fue una verdadera catástrofe sanitaria, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces yo creo que esto es los factores que hay que tener en cuenta, lo que estábamos hablando, algunos de los aspectos que hay que tener en cuenta por qué es que la pandemia se comportó en Guayaquil de esa manera. Todavía no existen respuestas para muchas de las preguntas que acá tenemos. Esto hizo que en Guayaquil rápidamente el grupo de médicos nos reunamos alrededor del Ministerio de Salud y conformemos lo que se denominó la Mesa Técnica de Guayaquil,
que era un grupo de médicos que comenzamos pocos, pero que en este momento somos alrededor de 60 médicos, para tratar de poder elaborar alguna estrategia para poder luchar. En ese momento, como vuelvo y te lo repito, era un caos. Tuvimos que tratar de que con todos los compañeros elaborar rápidamente normas y guías, ya que, como ustedes comprenderán, en esa época no existía ningún tratamiento evaluado o estandarizado, y lo que teníamos era lo que se hacía en China, y lo que teníamos era lo que se venía haciendo en España y en Italia, donde probablemente nos llevaban de ventaja unos 15, 20 días, y ellos son los que conversábamos para tratar de ver qué hacíamos. En esa oportunidad se dio el cambio de ministro de Salud en el país, y el nuevo ministro de Salud probablemente minimizó un poco a la mesa técnica, y en vista de que no existió el apoyo por parte de las autoridades del MSP, la mesa técnica fue a tocar las puertas del municipio de Guayaquil, y la alcaldesa, la doctora Cintia Viteri, nos abrió las puertas, nos recibió, nos oyó, nos escuchó cuál era las estrategias, el planteamiento que llevábamos, y aceptó implementarlo. Y a partir de ahí, la siguiente, por favor, a partir de ahí es que más o menos desde el 8 de abril para acá, es que se implementa un programa de atención municipal que no es ni más ni menos una estrategia elaborada para la ciudad con normas básicas, que no es nada que se ha inventado, que no es nada nuevo, que eso lo único que se trató de hacer es implementar lo básico de lo que la salud pública y la lucha contra las pandemias sugiere y está escrito, ¿no? Que una pandemia no se la pelea desde los hospitales, una pandemia no se la pelea desde las terapias intensivas, una pandemia no se la vence comprando más respiradores o extendiendo a más camas. Las pandemias hay que llevarlas a luchar a la calle. Por eso es que la estrategia que se implementó en Guayaquil es tratar de ir a buscar a los pacientes, es tratar de fortalecer el sistema de atención primaria, es tratar de convertir las unidades de atención primaria en lo que se denominó unidades COVID, en donde con capacitación que se le hizo a los médicos, tengan la capacidad de reconocer a un paciente con dificultad respiratoria, lo que nosotros denominamos un poco de manera arbitraria, un síndrome febril hipoxémico, y poder brindarle las principales atenciones y ayudas para tratar de evitar o disminuir el congestionamiento y el colapso que las terapias intensivas tenían en ese momento. Esta combinación política y técnica, creo yo, que comenzó a rendir los frutos porque se contrataron alrededor de 1,000 profesionales de la salud, se crearon brigadas que vayan de casa en casa buscando pacientes. El municipio creó 2 hospitales de cuidados intermedios de primer nivel tipo C, uno de ellos donde quedaba el centro de convenciones con alrededor de 130 camas, cada uno de ellos con oxígeno medicinal, y paralelamente estaba construyendo o reconstruyendo el hospital donde era la ex maternidad Sotomayor, que actualmente recibe el nombre de Hospital Bicentenario, con alrededor de 300 camas, de las cuales 150 en este momento se encuentran habilitadas. Y se convocó a todos los líderes empresariales. Yo creo que fue una actividad política importante porque se pudo hacer un fideicomiso con recursos para poder facilitar todo lo que era la compra de medicinas y equipos de protecciones, lo cual si se lo hubiera hecho por vías normales a nivel de instituciones públicas, sabemos de que esto no solamente se toma días, sino a veces semanas y meses, ¿no?
Y esto es lo que denominamos el plan, ¿no?, o el programa municipal de lucha contra la pandemia. La siguiente. Y estos eran los dos objetivos básicos para el manejo integral en atención primaria. El objetivo básico inicial era tratar de disminuir la mortalidad. En esa época llegamos a tener en el mayor pico más de 600 muertos por día. Así que uno de los objetivos era tratar de ayudar a que este pico disminuya. Y lógicamente tratar de ayudar a cortar la transmisión. La siguiente. Y este es el flujograma que nosotros hicimos, elaboramos, en donde la BEDEC, como así le llamamos, o lo más importante de todos, fueron las unidades COVID. Las unidades COVID fueron centros médicos o subcentros que fueron equipados con oxígeno y en su parte externa fueron colocadas unidades de triaje para que los pacientes identificados con cuadros moderadamente graves o graves sean manejados inicialmente aquí y una vez estabilizados eran derivados a las unidades de cuidados intensivos. Pero también había pacientes que se podían rescatar, que llegaban hipoxémicos y que probablemente ese paciente se lo observaba y luego se lo mandaba a la casa, ¿no? La ayuda de telemedicina fue fundamental porque los sitios donde mayor se contagian y se infectan los pacientes son los hospitales. Por eso que seguimos insistiendo que no es una buena idea decirle a la población en época de pandemia de COVID, si usted se siente mal, vaya al hospital. No. Si usted se siente mal, llame por teléfono a cualquier servicio de telemedicina. Porque es muy difícil llegar a un hospital, si no tienes COVID, sales infectado. Y si tienes COVID, vas a ayudar a diseminarlo. La siguiente. Y a partir de ahí comenzamos a elaborar una estrategia en donde uno de los pilares para la estrategia de implementación o de trabajo en campo fueron los amigos georreferenciales, ¿no? La mesa técnica de Guayaquil no solo son médicos. La mesa técnica de Guayaquil tuvimos mucha ayuda de arquitectos, ¿no?, de nutricionistas, de ingenieros químicos, es decir, tuvimos la ayuda de muchos profesionales de la salud, pero uno de los cuales más nos ayudó y que creemos que le debemos mucho a poder entender cómo era la velocidad y la dirección de la pandemia fueron los arquitectos que hacen georreferencia. La ayuda de un amigo español que también es arquitecto, Carlos Bar, probablemente ayudó a poder analizar cuál era la dirección de la pandemia. Y eso nos permitió pasar, ¿no?, en donde estábamos recogiendo cadáveres, estábamos yendo donde la pandemia ya pasó, ¿no? Con esto pudimos pasar adelante y esperar a que llegue la pandemia. Y esto nos permitió poder implementar todo un programa de contención en áreas de Guayaquil vulnerables, como son todos los asentamientos populares que se encuentran alrededor de la vía perimetral y que la dirección de la epidemia iba para allá, ¿no? Nos permitió colocar hospitales de campaña, mayores unidades de COVID, clínicas móviles y entregar un kit de alimento a gente de escasos recursos y tratar de capacitar lo más rápido que podamos a líderes. Y esto nos permitió, como les decía antes, tener una buena contención y contingencia y permitió que no exista una alta mortalidad como la que tuvimos probablemente meses anteriores. Entonces, como ustedes verán, las zonas calientes y las zonas frías es fundamentales en la lucha contra el COVID porque te va a facilitar hacia dónde tienes que actuar, cuál es el área de la ciudad donde probablemente están concentrados los pacientes, ¿no? La siguiente. Y estas son las unidades COVID, ¿no?
Estas son unidades municipales como centro de salud, hospitales de día, que en la parte externa se colocaron carpas y se colocaron médicos capacitados para poder hacer un triaje sobre todo lo que nosotros le habíamos denominado el síndrome febril hipoxémico. Ya vamos a ver más adelante cómo esta simple score de gravedad nos ayudó y nos sirvió para poder identificar pacientes de alto riesgo. No puedo dejar de seguir agradeciendo el apoyo político por parte de las autoridades de la ciudad que permitieron que todas las camas de hospitalización, tanto en las unidades de atención primaria como los hospitales de primer nivel tipo C, todas las unidades tienen oxígeno. Y esto es lo que nos permitió, creo yo, poder ayudar, colaborar en que disminuya la mortalidad. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, esto era solamente para que vean los ejemplos de los horarios de atención. Acuérdense que muchas unidades de primer nivel tipo B atienden solo hasta las 4 de la tarde y las de tipo C son las que tienen hospitalización, ¿no verdad? Básicamente para un manejo de pacientes leves, pero en vista de las circunstancias de la gravedad de la situación, muchos de los hospitales fueron considerados como terapias intensivas y muchas de estas unidades de atención B es donde los pacientes, una vez identificados como síndrome hipoxémico, nosotros le ofrecíamos tratamiento con corticoide y oxígeno. Y esto creo yo que es el mensaje para tratar de que en lucha contra COVID, cuando tenemos llenas las terapias intensivas y colapsado nuestro sistema sanitario, probablemente tenemos que buscar estrategias como esta, en donde la descongestión está por un manejo precoz, por un diagnóstico precoz, por tratar de ver ese paciente que está taquipnéico, que está hipoxémico, ¿no verdad? Que está febril y sobre todo que ya tiene más de 7 días, ¿no? La siguiente, porque esto nos va a permitir establecer si estamos frente ya a un paciente que está haciendo un inicio de una tormenta de citoquinas, ¿no? Y estos son los hospitales, tanto a nivel del centro de convenciones, que en este momento ya está cerrado, y el Hospital Bicentenario, que era un hospital que fue adoptado en este momento como un hospital municipal de la ciudad, en donde los pacientes son derivados de las unidades COVID o las unidades de atención primaria. Acá sí se hace exámenes de laboratorio, radiografía, tomografía, es decir, se hace un chequeo ya de una manera un poco más pormenorizada. Se lo trata de estabilizar para que de aquí sean derivados a los hospitales de tercer nivel, si es que el caso lo amerita, como son las terapias intensivas, ¿no? La siguiente. Bueno, estas son imágenes del Hospital Bicentenario. La siguiente. Y esto es lo que nosotros denominamos el síndrome febril hipoxémico. Son los 4 criterios. En este momento estamos recogiendo los datos porque queremos publicarlo, pero no es fácil encontrar a los pacientes para tratar de poder darle un cierre de consultas a los 30 días. Andamos en eso. Ya tenemos recogido la mayor cantidad posible de datos. Cuando ya tengamos estos datos, tengan la plena seguridad que lo vamos a socializar. Entonces, para nosotros estos 4 criterios de síndrome febril hipoxémico nos ayudó mucho para que los médicos jóvenes con poca experticia puedan identificar a los pacientes de alto riesgo, ¿no? Acordémonos que en la costa tenemos dengue y acordémonos que el dengue produce alrededor del 7º día el síndrome de fuga capilar, por lo que se nos hace indispensable que los médicos tengan la suficiente experticia para poder diferenciar entre lo que es un síndrome febril hipoxémico y lo que es un síndrome febril hemorrágico, ¿no? La siguiente. Estas son las imágenes que ustedes también ya me imagino, ya cada vez estamos más familiarizados. El famoso vidrio esmerilado, desde los casos leves hasta los casos severos.
La siguiente, por favor. Y esta era la evaluación del manejo del síndrome febril hipoxémico, ¿no? Todos estos pacientes que en el triaje el médico lo veía febril, tomaba la temperatura con el aparato automático, le colocaba el oxímetro, medía la frecuencia respiratoria y le preguntaba cuántos días estaba enfermo. Es decir, tratar de disminuir el contacto del médico con el paciente. Y los pacientes que tenían los 4 criterios probablemente lo pasaban a la unidad para hospitalización y ser manejado. La colocación en posición prono creemos que nos ha servido muchísimo. Todos los pacientes que ingresaban se los colocaban en posición prono y eso mejoraba ostensiblemente su capacidad respiratoria, la cual ya venía muy sufrida en ese momento, ¿no? Usábamos heparina de bajo peso molecular para profilaxis, no teníamos la facilidad para tener dímero D o para tener un ecodoppler. Acordémonos que estamos hablando de atención primaria, ¿no? Y evaluábamos clínicamente si ese paciente se beneficiaba o no se beneficiaba de administrarle corticoide. A todos los pacientes graves nosotros le administramos corticoide desde el primer día del paciente, allá por los meses de marzo, ¿no, verdad? Cuando posteriormente los trabajos, ¿no?, del recovery, ¿no?, ratifica la utilización del corticoide, nos dio mucha alegría, pero todavía no compartimos la baja dosis que el recovery maneja. Nosotros en Guayaquil, la mesa técnica considera y cree que esto hay que irlo ajustando de acuerdo a las características de cada paciente, pero tampoco ya usamos la dosis tan alta como al principio lo usábamos, ¿no? La siguiente. Este es un cuadro donde ustedes ven que la droga que nosotros usamos es la metilprednisolona o dexametasona, que individualizábamos la indicación de darle corticoides. Probablemente la severidad de la hipoxemia, nosotros fluctuábamos entre una ampolla de 8 miligramos hasta probablemente 3 o 4 ampollas. Y variábamos si teníamos metilprednisolona de 125 o de 250 miligramos en bolo. Ahí están las drogas para tener lo que era la tromboprofilaxis, muy necesaria en este medio, ¿no? La siguiente, por favor. Y este más o menos es un corte que hemos hecho ahora en agosto, lo que el municipio ha hecho con su sistema de salud, cuántas atenciones ha dado, alrededor más de 150,000 consultas o atenciones médicas. Y vean todos los servicios que ofrece, desde telemedicina, ¿no, verdad?, desde clínicas móviles, carpas, el médico del barrio, médico a domicilio, y cada uno con los diferentes porcentajes que ellos han tratado, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor. Y estos son algunos de los resultados que tenemos dentro del manejo de las unidades COVID. Miren ustedes cómo de los alrededor de más de 30,000 pacientes que llegaron a las unidades de triaje, solo alrededor de 800 fueron los que tuvimos que ingresar porque cumplían los criterios de síndrome febril hipoxémico. Y a estos pacientes, cuando se los administró oxígeno, ¿no?, heparina de bajo peso y corticoides intravenosos colocados en las unidades de atención primaria, creemos que tuvimos una buena respuesta. Vean ustedes que de todos los pacientes, probablemente tenemos menos del 1% de pacientes que han fallecido, y yo creo que eso es un buen término, un buen número, pero estamos tratando de seguirlos a 30 días, porque acordémonos que las complicaciones del COVID probablemente son complicaciones inmediatas, a mediano tiempo y tardíamente. Por lo tanto, estamos tratando de ubicarlos. No es fácil, pero estamos tratando de ubicar a los pacientes para tratar o para evaluar qué pasó con ellos en el transcurso del mes. Muchos se han perdido, han dado números falsos, pero igual vamos a seguir insistiendo para tratar de ubicarlos. La siguiente. Y esto es lo que estamos haciendo en este momento.
una vez que la ciudad ya lleva casi 2 meses, 3 meses, con una estabilidad más o menos aceptable. En estas 2 últimas semanas hemos tenido un aumento de casos muy leve, pero gran parte de ellos son de pacientes que están llegando de otras ciudades del país. Acordémonos que el país todavía se encuentra, ¿no?, con la mayoría de provincias todavía con una alta tasa de virus comunitario. Y a Guayaquil, los hospitales del Ministerio de Salud y del Seguro Social no son solo hospitales regionales. En este momento se han convertido en hospitales nacionales. Y tenemos pacientes del Oriente, Loja, al cual hay que brindarle atención y no nos negamos. Lo que nosotros exigimos es que todas las provincias deberían de tener una atención médica adecuada. La siguiente. Dale. Dale un clic más. Y este es el objetivo que estamos luchando en este momento a nivel del COE, el que la ciudad y el cantón tenga una red de atención primaria, en donde lógicamente el órgano rector sigue siendo el Ministerio de Salud Pública, pero que estamos involucrando a otros estamentos como la Seguridad Social, como es el municipio, y probablemente se van a incorporar también médicos privados que tienen sus consultorios en todas las áreas, ya que creemos que estos médicos van a ser contratados por el municipio para que ellos trabajen desde su área. Ellos conocen mejor el territorio y creemos que ese es uno de los caminos que nos puede ayudar a educar a la población para tratar de que cumpla todas las medidas preventivas, ¿no? La siguiente, ya estamos llegando al final. Y bueno, así como Guayaquil fue allá por marzo declarada la ciudad el ejemplo de lo que no hay que hacer, creo que en estas últimas semanas también hemos recibido palabras bastante bonitas, ¿no?, en donde convierten a Guayaquil en este momento en un ejemplo para tratar de ver cómo se lucha contra la pandemia. No creemos que tenemos la varita mágica ni la solución. Cada ciudad, cada región es un mundo aparte, pero la idea que sí nosotros resumimos o sugerimos es que hay que tratar de juntarse los técnicos con las autoridades y que las autoridades se dejen manejar, se dejen ayudar, se dejen influenciar por la mejor evidencia que tengamos en este momento, ¿no? Creo que esa es la última. La siguiente. Sí, yo creo que ese es el resumen más o menos de lo que hemos hablado. Pues yo creo que la idea como resumen de esto es tratar de ver que no podemos esperar el diagnóstico de laboratorio para tomar decisiones. En época de pandemia es probable que tengamos que tomar decisiones, ¿no?, basadas en aspectos clínicos sobre todo, ¿ya?, y que hay que tratar de redefinir la estrategia llevando a la atención primaria el mayor peso en la lucha contra la epidemia. Si nosotros fortalecemos la atención primaria no solamente del municipio, sino la del Ministerio, la del Seguro Social, la de los dispensarios de las industrias, vamos a tener una atención primaria sólida, que es lo que buscamos, que es lo que queremos. No me queda más que agradecerle, pedirle disculpas porque creo que me he prolongado un poquito, y si hay alguna pregunta, con mucho gusto, para poderla responder y conversar. Muchas gracias a los participantes y a los organizadores. Conocimiento, de ir creciendo en esta parte de la profesión mismo médica para todos quienes están hoy participando, que son médicos, que son estudiantes de medicina. Qué importante poder conocer de primera mano de quienes ya vivieron esta experiencia, la han batallado, la han sufrido y hoy por hoy están saliendo adelante y brindándonos ayuda en las diferentes provincias del Ecuador. Doctor, tenemos algunas inquietudes también de nuestros participantes, quienes nos han escrito a través de Zoom y también a través de
Facebook Live por donde se está transmitiendo este primer Congreso Médico Nacional. Doctor, ¿sí me escucha? Sí, te escucho, te escucho. ¿Cuándo se cree que ocurra la segunda oleada por COVID en Guayaquil y en general? ¿Después de cuánto tiempo ocurre la segunda oleada? Mira, lo de la segunda oleada es un término de proyecciones que probablemente algunos amigos que manejan matemáticos, de acuerdo al número de fallecidos o de pacientes, ellos lo proyectan. Pero personalmente yo creo que hay que tener mucho cuidado en su interpretación, ¿no? Creemos que las oleadas se van a ir presentando a medida de que exista un aflojamiento de las medidas de prevención, de que exista una disminución de la percepción de riesgo, pero también creemos de que este segundo evento no va a ser igual que el primero, ¿no, verdad? Yo creo que la ciudad está más preparada, los médicos estamos más preparados y el sistema sanitario está más preparado. Gracias, doctor. Tenemos otra inquietud de nuestros participantes y en cuanto al tratamiento con prednisona, ¿cuáles serían los pacientes indicados para este sabiendo que la prednisona deprime el sistema inmune? Mira, acordémonos que los pacientes con infección por SARS-CoV-2, ellos realizan un cuadro que se llama tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas es una respuesta inflamatoria exagerada que este virus produce y ya sabemos que actualmente el SARS-CoV-2 afecta a todo el organismo y que probablemente los órganos diana son los receptores de la coenzima, ¿no? De los factores inhibidores de la angiotensina. Por lo tanto, al tener una respuesta inflamatoria exagerada, los pacientes van a fallecer o se van a complicar por todos los eventos trombóticos e inflamatorios que se presenten. El uso de corticoides, creemos, y lo creo muy fehacientemente, es uno de los factores que ha cambiado el manejo de esta enfermedad. Todos estamos conscientes que durante la fase virémica, que es la primera semana, está contraindicado el uso de corticoides. Por eso que cuando hablábamos del síndrome febril hipoxémico, uno de los criterios era que tenga más de 7 días. Es decir, que ya pase la fase virémica y que estemos frente a un cuadro inmunológico de una respuesta inflamatoria severa. Y la prednisona fue una droga que la hemos usado en casos leves, ¿no? Por eso que aquí el mensaje es que no a todos los pacientes hay que darle lo mismo, que hay que individualizarlo, porque los casos leves uno lo puede manejar con prednisona ambulatoriamente y probablemente le va bastante bien, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de nuestros participantes y nos dicen, ¿qué medidas de seguridad recomienda usted para las personas en general? Yo creo que es una buena pregunta porque en ciudades como ustedes que todavía tienen poco tiempo atravesando esta catástrofe sanitaria, tiene que quedarnos claro que el mayor problema es la transmisión por la vía aérea. Por lo tanto, yo creo que uno tiene que enfocarse en todo lo que es, ¿no, verdad? Todo lo que es la protección de la vía aérea. La mascarilla quirúrgica para quienes trabajamos o para quienes atendemos pacientes, pero que no hay un volumen de aerosoles tan grande. Es decir, para quienes estamos probablemente en la sala general o en una sala de medicina de clínica médica, probablemente es suficiente, ¿no? Pero yo creo que el agregarle el visor en este momento junto con la mascarilla se convierte probablemente en unas herramientas muy necesarias. Esto cambia cuando uno va a unas unidades de cuidado intensivo, donde son áreas cerradas, donde probablemente el inóculo a nivel del medio ambiente es mucho más alto y en donde sí se amerita probablemente tener una mascarilla N95 o más, debido a que va a haber mayor aerosoles. Entonces, por ahí el objetivo es tratar de cuidar la vía aérea, ¿no? En donde la mascarilla y el visor formen parte de la misma
el lavarse las manos sigue siendo fundamental, ¿no es verdad? Y si tenemos que usar trajes de protección, yo personalmente le tengo mucho miedo cuando los trabajadores tienen que sacárselo, es donde probablemente mayor se contamina las manos y luego esas manos pasan por la cara y es uno de los riesgos que puede existir de transmisión, ¿no? Conocimiento impartido durante este jueves 20 de agosto en esta segunda jornada del Congreso. Gracias por dispensarnos su tiempo y sobre todo por compartir con todos nuestros participantes ese conocimiento adquirido desde la parte vivencial. Doctor, una vez más recibe el aplauso de nuestras participantes a través de vía online y por supuesto de quienes estamos de manera presencial también escuchando su ponencia. Queremos comentarles, queridos amigos, también que ya tenemos a nuestra tercera ponente en esta tarde, con quien dialogaremos sobre los protocolos de uso de pruebas rápidas para detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2. Y ella es la doctora Estefanía Chavarría. Me permito leer parte de su trayectoria profesional. Es médico graduada en la Universidad de Guayaquil. Realizó su internado rotativo en el Hospital de Especialidades de Guayaquil, Abel Gilbert Pontón. Médico general en el Centro de Salud del Guayas, trabajó también como médico general en la Clínica San Bartolomé, médico general en el Centro de Convenciones de Guayaquil, adaptado para la pandemia COVID-19, médico general del Hospital Bicentenario de Guayaquil y es médico general del equipo de Brigadas de Emergencia Sanitaria Interprovincial. Recibamos entonces en esta tarde, en nuestra segunda jornada de este Congreso Nacional, a la doctora Estefanía Chavarría. Doctora, buenas tardes. Tardes. Buenas tardes con todos los participantes del primer Congreso Nacional de Médicos, Minga por la Salud. En la tarde de hoy vamos a continuar con el siguiente tema, protocolos del uso de pruebas rápidas para la detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2 o COVID-19. El objetivo de realizar un protocolo para el uso de pruebas rápidas es para determinar o saber a qué personas vamos a realizar estas pruebas rápidas y con qué objetivo es la realización de estas pruebas. Coronavirus pertenece a la familia Coronaviridae. De los coronavirus, aquellos que afectan a los seres humanos y están causando una pandemia actualmente, tendemos al SARS-CoV-2. Aquel que se originó en Wuhan, China, en el año 2019, tiene un origen zoonótico y está causando la enfermedad del coronavirus o también llamada COVID-19. Para su detección microbiológica, es decir, para detectar el virus como tal, vamos a tener dos pruebas o dos maneras de realizarlo. Una es la forma directa, que es a través del cultivo del virus, y una forma indirecta, que es a través de las pruebas moleculares, que es donde vamos a detectar el ARN del SARS-CoV-2. El CDC o el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, tanto el CDC europeo y la OMS, determinaron que para hacer un diagnóstico como tal de COVID-19 vamos a necesitar de una prueba molecular en la que se detecte el ARN del virus. Actualmente estamos en una pandemia, ¿verdad? Y la demanda de pacientes es bastante alta. La calidad o el tiempo para dar una respuesta y dar un diagnóstico a un paciente va a demorar, por lo que estas pruebas como mínimo van a tardar de 4 a 6 horas para dar positivo para COVID-19. Vamos a necesitar una infraestructura adecuada para esta prueba, vamos a necesitar de personal sumamente capacitado o entrenado para realizar estas pruebas y de varios reactivos para dar un diagnóstico. Al estar en una pandemia en el que hay bastantes pacientes con casos sospechosos de COVID que necesitan su tratamiento, es por eso que la OMS dictaminó el uso de pruebas rápidas para poder detectar anticuerpos IgG, IgM anti-SARS-CoV-2. Las pruebas rápidas nos permiten detectar anticuerpos. Estas pruebas rápidas, en comparación con una prueba molecular o una prueba PCR, van a tener un menor tiempo en dar la respuesta ante la exposición de este virus, que va a ser de 15 a 20 minutos. Las pruebas rápidas van a tener un bajo costo en comparación con una prueba PCR.
va a necesitar de poca infraestructura sanitaria comparada con las pruebas moleculares. Su sensibilidad va a ser variable. Para poder utilizar una prueba rápida, vamos a necesitar que esta prueba tenga una sensibilidad de al menos el 70%. Va a ser variable porque va a determinar en qué persona la hagamos, en qué días de síntomas tenga esta persona para poder dar un diagnóstico y que tenga una sensibilidad y especificidad con buenos resultados. Esta prueba rápida como tal no sirve para dar un diagnóstico de COVID-19, nos va a servir para hacer un tamizaje o un screening a aquellas personas que han estado con síntomas respiratorios, que han estado en contacto con personas sospechosas de COVID, pero que estén más de 10 a 14 días. Las pruebas rápidas nos permiten detectar anticuerpos anti-SARS-CoV-2, es decir, que vamos a detectar inmunoglobulinas, pero para que nuestro cuerpo produzca estas defensas, produzca estas inmunoglobulinas, que entre las que utilizamos, las que se determinan, se diagnostican, son las IgM y las IgG. Vamos a necesitar un periodo de tiempo o también llamado periodo de ventana, es decir, que desde que el virus entra a nuestro cuerpo o que inicia el primer síntoma, vamos a necesitar varios días para que nuestro cuerpo produzca defensas, para que produzca estos anticuerpos que es la inmunidad humoral. Es decir, que en estos primeros días, en estos 10 a 14 días, no es necesario, no se puede realizar la prueba rápida porque no va a registrar los anticuerpos. Entre los anticuerpos que va a detectar una prueba rápida tenemos la IgM y la IgG. La IgM es la que nos va a salir positiva cuando estamos ante una infección activa de la enfermedad, mientras que la IgG nos va a indicar que ya hay una infección pasada. Estas pruebas rápidas se basan en un flujo lateral, es decir, vamos a poner una gotita de sangre, vamos a poner el reactivo y esta va a ir pasando en una sola dirección, va a ser unidireccional y ahí nos va a marcar después de 15 a 20 minutos, esperar el tiempo recomendado para que la prueba marque realmente su resultado, vamos a ver qué inmunoglobulina nos marca, sea la G, la M o ambas. En la interpretación de los anticuerpos en estas pruebas rápidas va a depender lo que es el manejo, el tratamiento o el aislamiento en lo que es la clínica del paciente, más que en los resultados de la prueba rápida. La prueba rápida puede no marcar la IgG ni la IgM, y es decir que la prueba rápida va a ser un resultado negativo para COVID-19. Pero eso no nos va a indicar que el paciente está con ausencia de la enfermedad o que no es COVID-19 positivo. Porque como les indiqué, puede estar en el periodo de ventana, es decir, puede estar en el periodo en el que su cuerpo aún no produce las inmunoglobulinas y la prueba rápida no va a marcar. Pero si el paciente tiene síntomas clínicos sospechosos de COVID, ha estado en contacto con personas COVID positivas, en estos pacientes puede estar indicado realizarse una PCR si está en los primeros 7 días. Si las pruebas rápidas nos marcan tanto la IgG como la IgM, nos va a indicar que el paciente estuvo expuesto al virus, que es COVID positivo, pero realmente el manejo va a ser individualizado y va a depender de cómo se encuentra el paciente en el momento que lo encontremos. Recordemos que no todos los pacientes van a recibir el mismo tratamiento ni se les va a indicar el aislamiento. Todo va a depender y se va a manejar siempre de acuerdo a los síntomas que tenga el paciente y de cómo se encuentre. Y recordemos que es más de 10 días de haber iniciado sus síntomas. Si ya tiene 3 días sin haber presentado alza térmica y mejora de sus síntomas, que al menos tenga 24 horas sin alza térmica, que no haya necesidad de tomar ningún antipirético, la persona puede ingresar a laborar normalmente o hacer sus actividades. Pero eso no va a dejar que el paciente no siga sus medidas de bioseguridad. Va a seguir usando sus mascarillas, lavado de manos, mantener el distanciamiento para prevenir. Si nos sale la IgM positivo, nos va a indicar que el paciente está en una fase activa de la enfermedad y asimismo el manejo va a ser de acuerdo a los síntomas y cómo se encuentra el paciente. Si la prueba rápida nos marca una IgG positiva, nos indica que el paciente ya pasó la enfermedad, ya es una infección curada, ya tiene anticuerpos para la enfermedad. Tenemos el algoritmo para la aplicación de pruebas rápidas.
se le va a hacer una prueba rápida a aquel paciente con un caso sospechoso. ¿Quiénes van a ser pacientes sospechosos? Aquellos con síntomas sospechosos de COVID, personas que están en la primera línea, pacientes que han estado en contacto con personas COVID positivo. A estas personas se les va a preguntar, entran a ser sospechosos y de ahí, ¿tienen síntomas? ¿Sí o no? Si el paciente tiene síntomas, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántos días de síntomas tiene? Si el paciente tiene menos de 7 a 10 días, es un paciente que no está indicado hacerle la prueba rápida, porque como les había indicado, no se han generado los anticuerpos y probablemente le va a salir negativo y va a ser un falso negativo. Si el paciente tiene más de 7 días y tiene alguna complicación o algún factor de riesgo, para mayor seguridad se le puede indicar un PCR, que nos va a indicar o nos va a reflejar si hay la presencia del virus o no. Si tiene más de 10 a 14 días, ahí se puede indicar una prueba rápida siempre y cuando el paciente no esté complicado o no tenga ningún factor de riesgo. Si el paciente no tiene ningún síntoma, pero es un caso sospechoso, en aquellos casos, en pacientes que han estado en contacto con COVID positivo pero no tienen síntomas, personas que están en la primera línea o por su sector epidemiológico, siempre va a depender. Si tiene algún factor de riesgo, alguna complicación, se puede hacer un PCR. Pero si no, simplemente se puede hacer una prueba rápida, mantener vigilancia y si es necesario realizar algún aislamiento. Todo el tratamiento o el manejo siempre va a ser de forma individual. Tenemos las últimas directrices que nos dio la Sociedad Americana en el panel de médicos. Este es el último estudio que salió el 18 de agosto, en el que nos da las directrices para poder realizar el uso de pruebas rápidas anti-SARS-CoV-2, en el cual el panel de médicos llega a 3 posibles indicaciones para poder realizar estas pruebas rápidas. La primera que nos indica es aquel persona que tiene síntomas sospechosos de COVID-19, que tiene un PCR negativo, pero al tener la clínica que nos indica el paciente puede ser COVID positivo, pero ya tiene que tener más de 2 semanas de haber iniciado sus síntomas, se le puede hacer una prueba rápida en el que nos va a dar una mayor sensibilidad y especificidad de los resultados de la prueba. ¿A quiénes más se puede indicar hacer una prueba rápida? Aquellos niños que estén pasando un síndrome inflamatorio multisistémico para confirmar o descartar si es por el COVID-19. Y también para estudios de serovigilancia, porque como les había explicado, las pruebas rápidas no son para un diagnóstico, pero sí las podemos usar para un tamizaje de personas contagiadas por COVID-19. El panel de médicos de la Sociedad Americana nos da 8 recomendaciones para la realización de pruebas rápidas. La primera indicación, la primera recomendación nos sugiere utilizar las pruebas anti-SARS-CoV-2 en aquellos pacientes que tengan más de 14 días de haber presentado síntomas. Entonces, ellos sugieren no realizarlas si el paciente tiene menos de 14 días porque nos puede dar falsos negativos. El paciente puede estar positivo, puede transmitir el virus y va a creer que no tiene así la enfermedad. La segunda recomendación es realizar la prueba SARS-CoV-2 con fines clínicos o epidemiológicos, pero aquellos pacientes que estén cursando la 3ª a 4ª semana, desde el primer inicio de sus síntomas, desde el primer día, podemos realizarla para determinar si estos pacientes han estado en contacto o son portadores del virus. La recomendación número 3 es no sugieren el uso como tal individual de la IgM para definir si el paciente tuvo o no COVID-19, puesto que la IgM puede estar presente entre 7 a 10 días, puede estar hasta los 14 días, mientras que la IgG, que nos va a reflejar que la infección ya pasó, que ya tiene los anticuerpos de forma total, esta recién puede aparecer entre la 3ª a 4ª semana. Entonces no recomiendan que solo nos basemos en la IgM, sino que se valore tanto la IgM como la IgG para dar un diagnóstico. La 4ª recomendación es no usar como tal solo los anticuerpos de IgA. Ellos hicieron estudios, el panel de médicos hizo estudios con solo los anticuerpos IgA y estos se mantienen presentes en pacientes COVID-19 desde las primeras 2 semanas,
pero no las recomienda como tal para solo con la presencia de anticuerpos decir que el paciente tuvo COVID-19, sino siempre con la IgG y la IgM. Es por eso que la quinta recomendación es que ellos dicen no utilizar pruebas en las que solo se detecten anticuerpos de forma general, ni sin individualizar tanto la G como la M, sino que simplemente hicieron pruebas en las que ante la presencia de anticuerpos reflejan y dicen el paciente tuvo COVID-19, sino que realizarla con ambos anticuerpos. La recomendación número 6 sugiere en pacientes que tenemos sospecha de COVID-19 que tengan PCRs negativos en varias ocasiones, esperar hasta la tercera o cuarta semana para confirmar si por la clínica es un paciente COVID-19, porque se supone que a la tercera o cuarta semana en estudios que se han hecho, la IgG ya está presente en la tercera a cuarta semana. La recomendación número 7 es utilizar o descartar con pruebas rápidas la presencia de anticuerpos IgG para ver si el síndrome inflamatorio multisistémico en niños es causado por el SARS-CoV-2 o a la vez realizar pruebas PCR para ver si es una infección actual. Y la recomendación número 8 es que la Sociedad Americana no hace ninguna recomendación o va en contra de hacer una prueba, una sangre capilar o versus sangre venosa para ver los anticuerpos. No ve alguna diferencia entre realizarlo de forma capilar en una prueba rápida o por sangre venosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Estefanía Chavarría por esta amplia explicación en este tema que compartió en la tarde. Doctora, tenemos algunas inquietudes de los participantes y entre ellas está cuál es la marca de prueba rápida que presenta mayor sensibilidad y mayor especificidad aquí en el Ecuador. Bueno, realmente las pruebas rápidas siempre van a pasar por un proceso de aprobación. El ministerio va a aprobar, hay bastantes marcas realmente en los estudios que también hizo la Sociedad Americana. Nos indica que por el momento en el que estamos pasando, por la pandemia, por la emergencia sanitaria, hay muchas pruebas que han salido al mercado, pero realmente estas van a pasar por una valoración y tienen que tener una sensibilidad mayor al 70% para poder ser utilizada. Si tiene una mayor sensibilidad, no nos va a dar un buen diagnóstico, pero realmente tienen que ser aprobadas por el Ministerio de Salud Pública. Doctora, tenemos otra inquietud y es ¿en qué tiempo me hago una prueba rápida para tener un resultado positivo, efectivo, después de tener un primer síntoma? Como lo había dicho a lo largo de la exposición, siempre tenemos que contar el primer día de haber presentado algún síntoma, sea fiebre, tos, diarrea, dolor de cabeza, y a partir de ellos, mínimo 14 días es cuando la prueba rápida realmente nos va a marcar, sea el IgM o el IgG, porque también hemos visto casos de pacientes en el que la IgG se hace presente a partir de la tercera o cuarta semana. Pero realmente el diagnóstico y el manejo no se va a basar por lo que salga en la prueba rápida. Esto simplemente nos va a decir, usted estuvo expuesto al virus o no estuvo expuesto al virus. Pero realmente el aislamiento, el manejo, el tratamiento, lo que se le vaya a dar al paciente va a depender de cómo se encuentre en el momento. Pero lo indicado es a partir de los 14 días, sea de exposición al virus o de haber presentado algún síntoma. Doctora, si una persona ya tuvo COVID y se hace la prueba rápida y sale negativo en el IgM y en el IgG, ¿qué quiere decir? Si una persona fue... Si una persona ya tuvo COVID y se hace una prueba rápida y sale negativo en la IgM y en la IgG, ¿qué quiere decir? Realmente habrá que ver el tiempo en el que tuvo el COVID, en el que tuvo los síntomas para realizarse la prueba. Realmente si el paciente fue COVID positivo y se hizo la prueba que le confirme que él es COVID positivo, él va a generar anticuerpos y por lo tanto en su prueba rápida le va a marcar un IgG que siempre va a estar presente. De pronto un PCR sí puede marcar negativo porque ya no hay presencia del virus, pero esto va a ser entre la quinta a sexta semana cuando realmente un PCR puede salir negativo. Pero las pruebas rápidas le tendrán que marcar IgG porque son los anticuerpos para la enfermedad. Si ya tuve la enfermedad y ya pasé 21 días, ya no tengo ningún síntoma y en la prueba me sale IgM positiva, ¿significa que aún tengo el virus? Ya.
era lo que estábamos diciendo. Las pruebas rápidas nos van a dar un marcador de que estuvo en contacto con el virus, pero no va a depender de eso que él esté contagiante, que tenga que guardar aislamiento o que tenga que tomar algún tipo de medicación. Lo que le decía, la IgG en muchos casos es a partir de la tercera, incluso cuarta a quinta semana cuando recién empieza a aparecer. Que esté presente la IgM no quiere decir que todavía esté como tal con la enfermedad que esté transmitiendo. Después que esté de los 10 días de haber iniciado los síntomas, que tenga 3 días como mínimo de ya no presentar síntomas, es decir, a partir del día 13, 14 y máximo como 21 días, el paciente ya no va a transmitir el virus, ya está generando los anticuerpos, pero no todos los cuerpos son iguales, ni todos van a responder de la misma manera. Hay pacientes que al séptimo día presentan IgG, como hay otros que recién a la cuarta semana pueden presentar la IgG. Tenemos otra pregunta de nuestros participantes y nos dicen, ¿qué prueba recomendaría para un paciente que cree ser asintomático? Y si es asintomático, puede contagiar a quienes son personas de alto riesgo. Si es un paciente asintomático y ha estado en contacto, si tiene algún factor de riesgo, se puede realizar una PCR siempre y cuando tenga factor de riesgo. Si ha estado en contacto y no tiene ningún síntoma, pues tiene que mantener las medidas de bioseguridad, y si tiene más de 14 días de haber estado en contacto, puede realizarse simplemente una prueba rápida. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Estefanía Chavarría, quien estuvo con nosotros compartiendo este tema tan importante, protocolos de uso de pruebas rápidas para la detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2. El siguiente tema que vamos a tratar en este congreso es las perspectivas de los avances de la vacuna COVID-19 y nos acompaña para ello el viceministro Francisco Javier Solórzano. Pero queremos darles un anuncio a todos nuestros participantes. El doctor en este momento se encuentra en una reunión muy importante, por lo que vamos a pausar nuestro congreso, vamos a tomarnos un receso y nos volvemos a conectar. Por supuesto, esto es para nuestros amigos participantes que nos miran a través de la señal de Facebook Live. Nos volveremos a conectar a las 6:20 de la tarde para continuar con este congreso. Hay cosas que se nos van de las manos, sin embargo, nuestro viceministro de Salud está trabajando justamente en este tema de la pandemia a nivel nacional. Para nuestros amigos que están enlazados a través de Zoom, nos mantenemos conectados con el mismo link y a las 6:20 estaremos abordando este tema tan importante que habla sobre la vacuna del COVID-19. Regresamos entonces en unos minutos. Ustedes pueden tomarse este receso para continuar con este tema importante en esta segunda jornada del primer Congreso Médico Nacional, organizado por el Gobierno Provincial de Tungurahua, el Ministerio de Salud Pública, el Colegio de Médicos de Tungurahua y el Patronato Provincial de Tungurahua. Este congreso es parte de nuestra campaña Minga por la Salud y, por supuesto, nuestros médicos participantes son el complemento perfecto y son parte de los profesionales que están acompañándonos de la Brigada Médica Guayaquil gracias a la municipalidad de esta ciudad. Retornamos entonces a las 6:20 de la tarde. Desde mi ventana mirando el volcán. Hoy vuelve a renacer la esperanza de este pueblo que me vio nacer. Tungurahua, pueblo que no se rinde, que no se doblega en la adversidad. Tungurahua, fuerza, pasión, mi vida, mi tierra querida, yo voy a cuidarte. Tungurahua, para el Ecuador y para todo el mundo. Tungurahua, para el Ecuador y para todo el mundo. Lluvia pudo con nosotros, volveremos a soñar. Tungurahua, tierra querida.
somos el frío de la montaña. Los vientos fuertes quieren mecernos como planta de caña, pero somos la brisa que a la ventana no se le empaña. Tungura wamana wasaya exacta, Sakipikas papis, manasakirishu.